Muy bien, vamos a empezar ahora con la serie de los plaguicidas. Es una serie de aproximadamente 6 videos, que no son muy largos, son relativamente cortos, donde vamos a ir viendo los distintos tipos de plaguicidas y las intoxicaciones con ellos. Muy bien, ya todos sabemos que los plaguicidas son sustancias que usamos para fumigar, para proteger los vegetales y las siembras o sus productos y combatir todo tipo de plagas, ectoparásitos o vectores. Aquí hay una clasificación que los clasifica en botánicos, organofosforados y organoflorados, carbamatos, organoclorados y misceláneos. Dentro de los botánicos también vamos a tener nicotina, lobeína, rotenona y pertrina. Empezamos con los órganos fosforados porque son los de más amplio uso, tanto doméstico como industrial, y son los plaguicidas que mayor número de intoxicaciones causan, ya sean intoxicaciones accidentales o suicidas o criminales, debido a la alta toxicidad que tienen. También fueron usados como gases de guerra, como el gas Samburin-Tambun, que fue usado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Son mucho más tóxicos que los organoclorados, pero tienen poca perdurabilidad, es decir, se degradan rápidamente. Se degradan por oxidación y por fotolisis en ambientes húmedos, y esto es una ventaja porque hace que no se acumulen y que no alteren el medio ambiente de manera significativa. Pero por otro lado, también decimos que es una desventaja porque debido a esta escasa perdurabilidad que tienen, es necesario hacer más aplicaciones o por lo menos más frecuentes, lo que genera un riesgo mayor de exposición al tóxico. Con respecto a la farmacocinética, los órganos fosforados son solubles en solventes orgánicos y parcialmente solubles en agua. Son muy volátiles, así que la absorción va a ser por cualquiera de las vías, pero principalmente por la vía alveolar y por la vía dérmica, es decir, la respiratoria y la cutánea. La distribución está ligada a la liposolubilidad del compuesto, es decir, al ser compuestos liposolubles van a atravesar muy bien todas las barreras y atraviesan también barrera hematoencefálica. El metabolismo es hepático y está ligado a la esterasa A, que es la pseudocolinesterasa, que decodifica. Y la excreción es renal. Vamos a ver el mecanismo de acción, que es bastante importante. Es un inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa tisular, que es la colinesterasa verdadera. Tiene alta afinidad por el grupo fosfórico, degrada la acetilcolina de las neuronas colinérgicas, de los glóbulos rojos y de otras células. Así que es muy importante que sepan el mecanismo de acción. Luego de 48 horas hay hidrólisis en los radicales, lo que causa un aumento de la afinidad de esta unión enzima-sustrato, y entonces la enzima ya no puede ser regenerada, por lo tanto envejece y desaparece, y lamentablemente no puede ser regenerada. También inhibe a la esterasa neurotóxica, que es una enzima que está presente en los axones de las neuronas periféricas, y su unión al plaguicida genera una polineuropatía mixta con edema, desmielinización del nervio, segmentación y lisis axonal. ¿Qué acciones recuerdan de la acetilcolina? Ustedes recordarán que es un neurotransmisor muy importante que participa en la contracción muscular, ya sea de músculo esquelético o músculo liso. Preganglionar actúa en la estimulación simpática y parasimpática, y postganglionar simplemente parasimpática. Tiene distintos tipos de receptores, el receptor muscarínico y el receptor nicotínico. Los receptores de tipo muscarínico los vamos a encontrar en el miocardio, en las glándulas exócrinas y en el músculo liso, mientras que el nicotínico vamos a encontrarlo en ganglios autónomos y músculo esquelético o estriado. Por ende,
la clínica va a estar basada en los signos muscarínicos y los signos nicotínicos. Entonces, la clínica con signos muscarínicos se caracteriza por miosis, lagrimeo, inyección conjuntival, aumento de las secreciones, sobre todo lo que es la secreción bronquial con broncoespasmo. Primero va a aparecer una taquicardia, que en realidad es un signo nicotínico, y luego se hace bradicardia, porque se activan los receptores muscarínicos, pudiendo incluso llegar a una sistolia, que es la línea de base, la línea isoeléctrica del electrocardiograma, y producir la muerte del paciente. En el tracto digestivo, los signos muscarínicos son diarrea, náuseas y vómitos, y a nivel de la vejiga puede producir incontinencia. Los signos nicotínicos nos van a dar fasciculaciones, temblores, calambres musculares, taquicardia con depresión circulatoria, aumento de toda la actividad de la médula adrenal, hipertensión, ansiedad, excitación, ataxia y depresión respiratoria. En el cuadro agudo, por intoxicación aguda, el cuadro inmediato, agudo inmediato, vamos a tener un paciente pálido y asténico con dolor abdominal, vómito, cefalea y vértigo. Luego van a empezar a aparecer los signos colinérgicos mucho más marcados. Primero los muscarínicos, que estuvimos hablando recién, y luego los nicotínicos, que también los mencionamos recién. Al agravarse el cuadro, vamos a encontrar hipoxia, broncoconstricción, cianosis, midriasis, arritmias, sobre todo bradiarritmias, lo que son bradicárdicas, con alargamiento del intervalo QT, y un tipo de taquicardia ventricular que se llama torsión de puntas o torsada de puntas. Es una taquicardia ventricular polimorfa o pleomorfa también. También podemos encontrar fibrilación auricular. Puede llevar al paciente a hipoglucemia con hipopotasemia y coma por depresión del sensorio y muerte. En los casos de intoxicación crónica, el cuadro crónico es bastante inespecífico, así que es de difícil diagnóstico, porque el paciente puede tener signos como disnea, visión borrosa, cefaleas, vértigos. En las exacerbaciones hay trastornos hemáticos, por ejemplo, pancitopenia. Puede haber dolores cólicos, náuseas, vómitos, diarreas. Puede haber trastornos de la afectividad. Pueden aparecer algunas lesiones dérmicas que se llaman eritemas con bullas. Y la neuropatía puede presentarse de 1 a 2 semanas después de la intoxicación aguda o después de una intoxicación crónica. Empieza con fatiga, debilidad, parestesias y calambres, y esto puede progresar hasta una parálisis. La mejoría luego de la exposición es muy lenta y nunca hay restituto ad integrum. Diagnóstico por lo general se hace con una muy buena anamnesis y con el cuadro clínico y por supuesto los antecedentes de exposición, pero también podemos dosar la enzima, la colinesterasa, en el laboratorio. Recuerden que los valores van a estar muy disminuidos, ¿sí? Y hay que tratar de recuperarlos. Valor normal de la colinesterasa plasmática, 3.300 a 7.900 microunidades por litro. Pseudocolinesterasa es la que más tarda en recuperarse. Y la tisular, de 7.700 a 11.300, es la que más tarda en disminuir y en aumentar, pudiendo demorar hasta 2 meses su recuperación. Por lo que refiere al tratamiento, vamos a tener, por supuesto, medidas generales y 2 tipos de medidas específicas. Dentro de las medidas generales, siempre que se puede, se habrá que hacer el rescate del tóxico,
y es muy importante lavar el paciente con agua y jabón sin frotar para evitar la absorción, ¿de acuerdo? Hay que cambiarle toda la ropa de cama y cambiarle la ropa al paciente con frecuencia. También hay que recordar que el personal que maneja a estos pacientes tiene que tener protección, guantes de goma, delantales, todo lo que sea necesario para evitar la contaminación cutánea. Además, le vamos a indicar al paciente una dieta hipograsa para que no absorba este tipo de plaguicida que tiene un componente lipídico importante. Y también están contraindicados los neurolépticos, los aminoglucósidos y el curare. Ahora bien, vamos a el tema de las medidas específicas. Por un lado tenemos la atropina, tenemos que atropinizar el paciente, y por otro lado vamos a tener las oximas, que son los antídotos. Bien, la atropina la vamos a usar en pacientes sintomáticos con colinesterasa baja. La atropina es un antagonista muscarínico. Vamos a usar de 20 a 40 ampollas diluidas en dextrosa al 5% en 500 mililitros y se pasan 20 microgotas por minuto. Esto se hace hasta que se normalice el valor de la colinesterasa. Luego de la normalización de la colinesterasa se retira la atropina lentamente. ¿Cómo sabemos si un paciente está atropinizado? Por la clínica. Va a tener midriasis, va a tener taquicardia, es decir, una frecuencia cardíaca entre 100 y 120 latidos por minuto, y las mucosas secas. Puede ocurrir que si nosotros nos pasamos, empiece a surgir lo que se llama delirio atropínico. Si el paciente delira, lo que tenemos que darle es Valium, diazepam, y disminuir el goteo. Hay que tratar de buscar la mayor frecuencia cardíaca posible sin delirios asociados. Y con respecto a las oximas, que son el antídoto, este antídoto tiene que ser usado antes de las 36 horas post ingesta del plaguicida. Lo ideal es que sea antes de las 18 horas. Y tenemos pralidoxima u obdoxima, se puede dar 2 gramos por día en 4 o 6 tomas, por goteo, embolo o intramuscular. ¿Qué hacen las oximas? Las oximas toman el fósforo que se encuentra inhibiendo a la colinesterasa y permiten que la enzima se regenere, siempre y cuando la enzima no se haya envejecido. Esto era cuando teníamos hidrolización de los radicales. Entonces, en el caso de los órganos fosforados, vamos a usar las oximas. En el caso de los órganos fluorados no, porque las oximas trabajan con el fósforo. Muchas gracias.